estaban inclinaditos ellos a los ángeles. Sí, por eso lo dice. Ellos también, ¿eh? Era muy frecuente, era muy común esto de poner al lado del Señor a un ángel. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Deslizar. Bueno, los premios, tú sabes, a mí no me interesan los premios. Yo, con tal de estar en un rinconcito en el cielo y eso. Fíjense lo que están haciendo ustedes. Cuando dicen esas cosas, están dándole una bofetada al Señor. Y sobre todo al Espíritu Santo. Sí, ya lo voy a demostrar. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? No de los dones, los talentos. El que tenía 5, 10, 2, 3 y 1. El que tenía 1, el Señor se acercó, le dijo: a ver, tú, buen siervo. Por cierto, que Dios no le da talentos y dones para el servicio en la obra a una persona que no ha nacido de nuevo, ¿eh? No confundan esto tampoco con el juicio al incrédulo o al ateo o al agnóstico, porque por ahí buscan una escapatoria. No, lo llama. Entiéndase que el escenario donde está ubicado ese siervo que solo tiene un talento es el mismo escenario donde estaba ubicado el que tenía 3, 5 o 10. Es decir, el escenario es el mismo, las responsabilidades son las mismas, los principios bajo los cuales se les dieron los talentos son los mismos, y el premio, aquí sí que hay premios, o sea, la retribución, como vamos a ver ahora, la retribución está basada en la misma escala de valores. No es que dos de esos señores, dos de esos siervos eran creyentes y el que tenía 1 no. Les encanta el malabarismo doctrinal para defender, ya sea el agustiniano, el agustianismo, a Wesley, o defender a Calvino, o defender yo que sé quién, a Zwinglio. Hacen malabarismos doctrinales, este versículo sí, este versículo no, esto no quiere decir esto no, eso no quiere decir lo que en realidad dice, y toda una serie de blasfemias y herejías. Se les dice a tiempo, que esto es histórico, no es nuevo. De un talento, ¿qué pasó con el señor, el siervo que tenía un talento? Bueno, con ese señor lo que pasó es que reconoce que el Señor se lo había dado. El Señor le dijo: ¿qué hiciste tú con mi talento? Que te di 1. No era tan complicado, ¿no? No era tan complicado. Ya sabemos que yo te di un talento de acuerdo a tu capacidad. No te di 10, ni 5, ni 3. A los otros les di más talentos porque ellos tenían más capacidad. Yo les doté de una mayor capacidad y responsabilidad. A ti te di un talento de acuerdo a tu capacidad y lo que yo quería que tú hicieras. Como tú te comportaras. Y va el amiguito, y le dice: oye, es que tú eres muy exigente. Oye, es que tú pides lo que no das. Y si quieres recoger cosecha donde no siembras. ¿Qué? ¿Qué dices tú? Siervo infiel, te voy a juzgar por tus propias palabras. Pues mira, si eso hubiese sido así, ¿sabes qué hubieses tenido que hacer? Meterlo en el banco por lo menos para que ganase algunos intereses, sí. Y cuando yo viniera, tú me pudieras presentar el talento más los intereses. Esa historia de que, bueno, a mí los premios no me importa. Esa historia de que, bueno, yo soy muy humilde, yo no soy capaz de nada. Yo no sé nada, yo no puedo hacer nada. Yo con ser salvo ya tengo. Tu pastor no te ha enseñado bien la palabra. Sí, Señor. Bueno, y esa enseñanza está repartida por toda la Biblia y sigo adelante. Bueno, esta palabra descuidar significa, deslizarse, deslicemos. Ya se la pondrán allí en griego y todo lo demás. Esa palabra significa derivarse. A mí me gusta y uso mucho esa palabra, deriva. Es un término que se utilizaba mucho
en la sociedad, pero de manera de aquel tiempo, pero de manera especial y particular se utilizaba en el mundo como una jerga, diríamos nosotros hoy en día, una jerga dentro del mundo de los pescadores, la gente que conducía barcos, es decir, un término marino de la navegación, para hablar de un barco que mantiene un rumbo, necesita llevar un rumbo, está fijado un rumbo para ese barco, pero ese barco, por el motivo que sea, lo veremos después, ese barco empieza a deslizarse, se va desviando, agarra una deriva y se aleja del rumbo. Sí. Eso es lo que han dicho, ¿no? Que tiene que ver con los premios. Bueno, entonces, esa es la palabra. No sea que deslicemos, perdamos el rumbo, nos desviemos de nuestro puerto de llegada. No sea que deslicemos. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Habló del Señor muy bien. El Señor Jesús tiene deidad. Es muy grande. Es más grande que los ángeles, que Moisés y que todo el mundo. Él es el rey de toda la creación, al mismo tiempo co-creador con el Padre. Y ahora dice que tenemos que tener cuidado porque podemos deslizar. ¿De qué? Deslicemos. O sea, desviarse, perder el rumbo. Vamos a ver si eso está relacionado con qué tema. Se supone que todavía no hemos encontrado de qué se está hablando. ¿Deslizar de qué? Si el escritor está hablando aquí de perder el rumbo, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Así que repito aquí, la palabra, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿qué palabra? Se está hablando de ángeles. El vocablo aquí para palabra es precisamente logos, el mismo que está en Juan 1.1, logos. Pero aquí está hablando de la palabra dicha, el logos dicho por medio de los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, por todo el contexto y por mencionar a los ángeles, se sabe que eso es una referencia a el Sinaí, cuando Dios bajó al Sinaí, ¿no? Y le dio la ley a Moisés de esta manera. Porque la palabra dicha, ¿qué palabra? El logos. Se emplea el vocablo logos, que hay otros términos griegos para esto, pero se emplea el vocablo logos, porque aquí se usa el logos de manera inclusiva. ¿Por qué el logos? ¿Por qué se emplea logos aquí para hablar de la ley que fue dada en el Sinaí? Porque el vocablo logos hace una referencia a todo lo que Dios es, a la esencia, a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Dios es esto, Dios es aquello. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, Dios es benigno, Dios es recto, Dios es justo, Dios es benigno, Dios es bondadoso. Todo eso se refleja en la ley. La ley. Bueno, lo entienden mejor si digo leyes, pero todo eso unido es la ley. Y el vocablo, tanto ley como el vocablo logos, aquí se emplea de manera inclusiva, es decir, logos lo incluye todo, es decir, toda la ley que se dio allí en el Sinaí. Dice que, porque la palabra, es decir, el logos, toda la ley que habla de la naturaleza de Dios, las leyes, bueno, por lo general los cristianos dicen la ley, no, pero es que la ley es un reflejo de su esencia. Otra vez un ejemplo pongo, muy simple, simplón, tan simplón que se puede entender. Allí en el Decálogo está uno de los preceptos que está en el Decálogo, una de las leyes es no matarás. Pero sí, eso es ley, claro, sí, eso es ley. Y es un reflejo de la esencia de Dios, porque Dios no mata nunca. Y eso es verdad, eso fue verdad ayer, es verdad hoy y será verdad eternamente. Porque es un reflejo del Creador, de la esencia y la naturaleza de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, porque si la palabra, el logos dicho, el logos inclusivo, que incluye la explicación o la evidencia de lo que Dios es, todo lo que Él es, las leyes reflejan la esencia de Dios.
Por eso ha sido un grave error despreciar incluso hasta el decálogo, que lo desprecian, ¿no? Estos que van que quieren instalar el reino y estas cosas, que van diciendo que la ley es para los judíos, incluso la ley moral. Dicen que es para los judíos, nada más, o para el milenio. No, para nosotros no. Pues no veas tú la de adúlteros que hay ahí metidos, ¿no? Por decir lo más simplón también. Y lo más grave. Dicha por medio de los ángeles, allí habían ángeles. O sea, estaba el Señor, estaba el ángel de Yahvé y los ángeles. Fue firme. ¿Qué fue firme? La ley dada. Fue firme. Quien la quebrante tiene que soportar la sentencia que hay a quien quebrante una de esas leyes. Fue firme. Y lo va a decir, no, es que está dicho. A ver, dice, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo premio, no, justa retribución. Y aquí es condenación, ¿eh? Aquí es condenación. Fue firme, aquella ley era firme y durante los 40 años que estuvieron en el desierto, primero y después, durante toda la vida de Israel, esa ley se cumplió. Y si la ley decía algo, eso se tenía que cumplir en esta vida o en la otra, pero se cumple. Dios no es un alcahueta, Dios no es un adulador, Dios no nos necesita ni necesita hijos desobedientes, necesita hijos piadosos. Por eso la Biblia tanto dice, sin santidad nadie verá a Dios. Que los creyentes todos estos, que son calvinistas por lo general, dicen, bueno, sin fe nadie verá a Dios. No está diciendo sin fe, está diciendo sin santidad. Pues yo ya la tengo porque como yo tengo fe. No es lo mismo. Ese es el grave error, que han hecho sinónimos de vocablos que tienen una semántica diferente. Les han enseñado eso. Cuando vienen a la Biblia, hacen eso. Esto es lo mismo que aquella humildad. Humildad es lo mismo que fe. Fe es lo mismo que arrepentimiento, lo mismo que salvación. Eso es lo que han hecho. Y son muchos egresados de los seminarios. Y algunos hay doctores también así. Bueno. Entonces dice, toda transgresión. La palabra transgresión aquí es bastante fuerte. Porque este es el vocablo que ustedes lo pueden buscar. Ustedes lo pueden buscar en sus ayudas. Es la famosa palabra transgresión, que significa rebasar el límite establecido. En su ley, la ley de Dios establece también límites en nuestra conducta cristiana. Si tú rebasas eso, estás entonces transgrediendo, estás sobrepasando un límite que te habían establecido. Y eso te lleva a pagar por una culpa. Claro, hay una sentencia. Quien transgrede este límite viola la ley. Y el que viola la ley tiene que pagar la sentencia que hay sobre esa ley. Como en el Edén. En el Edén había una ley. No comas, y lo digo de manera muy simple y rápida, no comas del árbol del bien y del mal. Si llegas a comer, esa es la ley. Si llegas a comer de ella, de ese árbol, te va a caer la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Pues la pena que hay por quebrantar esa ley. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es pena de muerte eterna. Bueno, eso es lo que está diciéndose aquí. Y toda transgresión es eso. Has violado un pecado, un pecado de comisión que se comete conociendo la ley. Y después dice desobediencia, pero esta palabra acuo, que significa, se traduce así, está muy bien, desobediencia. Es decir, una persona que escucha con indiferencia, escucha las cosas de Dios con indiferencia, como aquellos que edificaron sobre la arena. Es lo mismo. Por eso estoy facilitándoles este estudio, para que vean que lo que estaba en Mateo estaba en segunda de Pedro 1, pero es que está en Hebreos también. Sí, está en Hebreos también. Entonces dice aquí, desobediencia. Una persona que oye con indiferencia, una persona que escucha la palabra de Dios, pero sin el ánimo de obedecerla. No la escucha
con fe, no la escucha con el ánimo de querer practicarla, hacerla, sino con desgana, con disgusto. La escucha. Otro ejemplo que les pongo, por ejemplo, Caín transgredió y desobedeció. ¿Dónde está su desobediencia? Cuando Dios lo llamó. Dios lo llamó. Y le dijo, Caín, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo, ¿qué voy a hacer? Hombre, yo también te adoro y ofrezco, y voy al culto, y voy con mi hermano, y él te ofrece cordero, y yo te ofrezco el producto de mi trabajo, de la tierra. Caín, si hicieras las cosas bien, no serás enaltecido. Dios fue directo al grano. No empezó a explicarle, oye, mira, no, pero es que tú cuando vas, que vienes, que el fruto de la tierra, la oveja, la sangre. No. Si tú hicieras las cosas como yo he mandado, no serás enaltecido como tu hermano. Dice, bueno. Y entonces Dios es directo, no perdió el tiempo con nadie nunca. Bueno, ahí tienen el ejemplo de Ananías y Zafira. Vaya, esos no entraron al reino, pero eran de iglesia. Como Judas, que era parte de los 12. Y su nombre estuvo escrito en el libro de la vida. Y fue borrado. Entonces, bueno, ¿qué hizo Caín? El Señor le dijo, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Lo has concebido en tu cabecita, sí, lo has concebido en tu cabecita. Ya de por sí, ya eso es pecado. Ya de por sí. Pero no lo lleves a la consumación. No llegues al extremo de hacerlo ya irremediable. Tu condenación será irremediable. Te lo advierto hoy. Caín era un hombre que oyó eso con indiferencia, desobediente, un adorador, sí, en el culto, al lado de su hermanito y su padre, Abel, un adorador rebelde. Las iglesias están llenas de personas soberbias, de personas altivas y orgullosas. Eso no se puede ver porque todos vamos con una apariencia de piedad, ¿no? De cuando en cuando a algunos se les sale, ¿no? Se les sale la raza, dice aquel, sí, se le sale. Pero él era un adorador rebelde. Eso es la palabra desobediente. Aquí se está hablando de que muchos en el pueblo de Israel actuaron transgrediendo y otros rechazando, no oían con gusto la ley, les molestaba, como ahora también, ¿no? Estos no tienen nada de ley. Bueno, eso era así, estaba así. Eso fue así. No, claro que sí. Mira, eso pasó a lo largo de los 40 años. Allí mismo, cuando Moisés estaba recibiendo la ley y después, por ejemplo, aquellos que fueron juzgados y junto con sus familias y enseres bajaron al Seol vivos. Por cierto, dice que bajaron al Seol el Hades. Allí está el Hades, que está el infierno, y está lo que nosotros sabemos que es el paraíso, hasta la cruz de Cristo. Bajaron vivos, dice. No se baja vivo a la sepultura, no es que los enterraron vivos, por Dios. No, en la tumba los enterraron vivos. ¿Quién los enterró? Nadie los enterró. Sino que bajaron vivos abajo al infierno. Sí, eso está escrito. Bueno, puede venir un doctor y decir, no, es que eso no quiere decir lo que dice. Bueno, ya está, apaga la luz y vámonos. El infierno no existe, dicen esto. No, eso era una figura para algo así como para meterles miedos o decir que no siguen viviendo en la vida y cosas de esas. Claro, tienen que torcerlo porque abordan estos versículos, como ya dijimos, con una doctrina temática que pertenece a una determinada denominación. Entonces, claro, cuando vienen aquí, eso de que bajaron, lo que dice allá Éxodo, de que bajaron vivos al Seol por desobedecer y oponerse a Moisés, pues no es real. Pero hay un ejemplo, el otro ejemplo de juicio a ellos fue cuando fueron mordidos por las culebras, ¿sí? Murieron. Hubo gente que fue mordida porque era rebelde. Eran rebeldes, no querían.
Y otros casos así. Habían varios casos así. También cuando Acán y el lingote de oro, pues con toda su familia también se fue, niños y de todo. Era gente, pero es que eso lo tenemos hoy en la iglesia, amigo. Muy decente. Bueno, a eso se refiere. Entonces, cuando utiliza el vocablo, no sea que descuidamos o descuidemos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué tiene en mente? No sea que deslicemos. Está poniendo de ejemplo cosas que pasaron con Moisés y el pueblo de fe, el pueblo de Israel, que era un pueblo de fe creyente, que ellos también se desviaron. Ellos actuaron transgrediendo leyes y desobedeciendo y descuidándose, como vimos en Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿no? Olvidando la purificación de sus antiguos pecados, que son creyentes también, por eso lo han podido olvidar. No se puede olvidar una cosa que no ha sucedido en la vida, que no tiene que ver conmigo, porque yo simplemente fui un visitante o parte de la familia. No se dejen engañar. Bueno, esta gente se descuidó. No está hablando solo de un momento puntual, cuando bajó el Señor, el ángel de Yahvé, o los ángeles también, a dar la ley. No. Está hablando de todo el período del Antiguo Testamento, que lo va a decir después en el capítulo 3. Aquí no lo vamos a ver eso, pero dice, durante 40 años, dice el Señor, se queja. Más adelante se queda, durante 40 años les estuvo soportando. Bueno, eso no significa que entraron en el reino, no. Todos estos se condenaron, como Ananías y Zafira, o los corintios que no respetaban la Santa Cena y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Retribución es condenación. No es, bueno, me fui al purgatorio, no, bueno, me perdí un premio. No, Dios mío, no se está hablando de premios. Esto no son premios, se está hablando de la condenación justa, retribución. No lo cambien. Porque es que te va a venir un doctor y te va a decir, eso no dice lo que quiere decir. Busque usted ese vocablo, retribución, que lo utiliza, si yo mal no recuerdo, también Pedro. El apóstol Pedro utiliza eso, ubicando ese vocablo en el contexto de la segunda venida. Cuando dice, Él vendrá, y que nuestra fe sea hallada, aquel versículo que dice que nuestra fe sea hallada, será hallada, probada, primero dice probada, por fuego, como se prueba el oro, para que nuestra fe sea hallada en alabanza. En aquel día, cuando nos gloriaremos, estaremos gozosos, y a los impíos darle su justa retribución, su retribución también, de acuerdo a lo que ellos hicieron. Bueno, retribución es condenación. Está hablando entonces de desobediencia, de transgresión, de retribución. ¿Deslizar de qué? Ahora lo va a decir. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? La salvación lo dice. Eso es disciplina. Viene hablando, tiene en mente, después de haber ensalzado al Señor de aquella manera, porque ellos eran dados a los ángeles, arcángeles y serafines, eran dados, incluso lo veremos más adelante, a empezar a practicar algunas cosas que tenían que ver con la ley mosaica, la ritual, no la moral, la ritual de Moisés. Ellos eran dados a eso, ángeles, arcángeles, algunos ritos de Moisés. Ellos creían que tenían motivos para hacerlo. Y el escritor a los hebreos se los advierte. Tengan cuidado con esto, como hacemos desde aquí, desde hace muchos años. Bueno, ¿cómo escaparemos? Aquí hay una pregunta con dos frases. Estudienla ustedes en gramática, apliquen gramática aquí, hay dos oraciones, ¿no? Entre esos dos signos de interrogación, pero dentro de esas dos frases está la primera que dice ¿cómo escaparemos? No se puede escapar. No se puede escapar, no hay manera. No ha habido nadie que diga cómo. Pero después dice, si
descuidamos. Esa es una admiración. Puede ser una exclamación, ¿sí? Una exclamación con dos signos de admiración. ¿Sí? Dentro de la interrogación es una segunda frase que hay ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros? Sí, es la cláusula que las une. Bueno, pero aunque el análisis gramatical es necesario, es mejor, si se puede ir a la exégesis directamente, que es lo que estamos haciendo, exégesis, eso es. La Biblia dice lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Eso ya está, no lo cambien, tan difícil es. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo, una salvación, está ubicado, entonces está enmarcando en la salvación misma, que va a describir algunos, tres elementos de esa salvación. Ahora, a continuación, en la misma frase, va a describir 2, 3 cosas y se va a ver que realmente es la obra de la salvación de Jesucristo en los que se han convertido. No está hablando de premios. ¿Dónde hay premios aquí? ¿Dónde hay disciplina? Está hablando de la misma obra que se puede descuidar. No dice, no descuiden la vida de santidad, den el diezmo. No, eso son consecuencias. Está hablando de otra cosa que está primero y que no se debe descuidar. La salvación misma. Recuerden, ese vocablo descuidar significa, hace referencia a una persona que presta atención, pero aquí está, entiéndase en el modo negativo, ¿no? O sea, no presta atención. Descuidar, no prestas la debida atención. Por descuido, sí, por descuido. Una persona que se descuida, vuelvo a lo mismo otra vez. Segunda de Pedro, porque lo tenemos recientemente visto. Han olvidado la purificación de sus pecados, pero es que eso está en Efesios. ¿Qué pasó con los efesios? Cayeron del primer amor. Eso ya lo explicamos. ¿Cuál es el primer amor?